Bien, vamos a comenzar entonces nuestro encuentro número 10, el encuentro en la sinagoga en Cafarnaún y el primer exorcismo que narra Lucas. Nos habíamos preguntado por quiénes y por qué seguían a Jesús, qué podemos inferir del diálogo de Jesús con el demonio en la sinagoga, qué reacción produce en los que estaban allí, cómo podemos relacionar la curación del endemoniado con el de la suegra de Pedro, qué le sugiere la actitud de aquellos que no querían que Jesús se alejase y en qué consiste el reino de Dios predicado por Jesús, que abarca este reino de Dios. Como nos referíamos en nuestro anterior encuentro, quizás antes de su paso por Nazaret, Jesús dedicó un tiempo a predicar en la aldea de pescadores de Cafarnaún. Este lugar en tiempo de Jesús era un lugar muy importante porque era estratégico, era el lugar de paso de las caravanas, y se trataba de una aldea rústica de pescadores, pero que por su importante tráfico de personas tenía una guarnición romana con un centurión a su cargo que era respetuoso de las costumbres judías hasta el punto de colaborar con la construcción de la sinagoga. Poseía también una casa de aduanas en donde trabajaba un tal Leví, Mateo, posterior apóstol de Cristo. Lucas dice simplemente que enseñaba los sábados, pero no aclara los motivos o el contenido de la predicación. Al parecer a aquellos hombres lo que les impactaba más en el modo de predicar de Jesús es el asombro que producía la enseñanza que él expresaba, que era causada por la autoridad con que el Señor ejercía su docencia. No sabemos bien a qué se refiere el evangelista con esta expresión. Puede expresar la claridad con que hablaba, la sencillez, la profundidad, la diferencia, sobre todo con la forma de expresar y de enseñar, ya que los rabinos se apuntalaban unos a otros en la enseñanza y no expresaban sus propias posiciones. Fulano dice que, Mengano dice que, pero Jesús decía, yo les digo en cambio. Han oído, pero yo les digo en cambio. Y esto no sonaba como lo experimentamos al leer las prédicas, como pedante o engreído, sino algo subyugante, llamaba la atención, conmovía, atraía. Jesús, al hablar, hacía comprender el sentido de las Escrituras. Las abría, como lo hizo después con los discípulos de Maús. Estos judíos acostumbrados a las reuniones sabáticas con lecturas y comentarios, escuchando a Jesús, se darían cuenta de que no habían comprendido las Escrituras como les ocurría ahora al escuchar al hijo del carpintero. Y es en la sinagoga de Cafarnaún donde tiene el primer exorcismo que relata el evangelista, aunque no podemos saber si es el primero o es uno de tantos. Lucas dice que en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu inmundo, es decir, un demonio, simple y llanamente. Por lo visto, no le impedía ir a la sinagoga, sobre todo si las prédicas habituales carecían de autoridad. Pero el predicador que le tocó ese sábado no era cualquiera, era distinto. Y por eso este demonio comenzó a gritar a grandes voces lo que hemos leído en el texto. Confesaba a Jesús y le decía, Hijo de Dios, Santo de Dios. Probablemente quería que nuestro Señor diera a conocer su filiación directa con Dios
y no simplemente como el Mesías, el que iba a llevar al pueblo a su liberación. San Pablo dirá más tarde que si el demonio hubiese sabido con certeza que era hijo de Dios, al saberlo no lo hubiese crucificado. Pero Jesús no le da el gusto, no le revela su filiación divina. Al contrario, él no adelanta ese momento al demonio. Y si era capaz de hacer esto, era justamente por el pedido de la madre. Recuerden las bodas de Caná. Pero en este caso Jesús se limita a hablarle con firmeza y con claridad, exigiendo que se calle y que deje al hombre. No lo toca, no habla, no dialoga con el demonio, simplemente lo ordena. Cállate y deja al hombre. Jesús no habla con él, manda con verdadero imperio y manda incluso en un mundo donde los espíritus comandaban o comandan. Si este episodio precedió a la predicación de Nazaret, se comprende que aquellos, los de Nazaret, estuviesen con tanta expectativa de ver signos y maravillas como los que se contaban a su paso por otros lugares. Los portentos que obra en la sinagoga se continuaron durante la residencia en Cafarnaún. Al parecer Jesús se hospedaba en la casa de Pedro, en la casa de Simón, llamado Pedro luego, y allí cura a la suegra con un milagro natural, como es el restablecimiento de un estado febril, pero el modo en que sucedió no era ciertamente aquel que obra la naturaleza, que se toma sus tiempos y exige lentos procesos para la recuperación, y ella se repone de inmediato y totalmente ante el comando de la voz de Jesús. Lucas, que era médico, señala que Jesús no conminó a la anciana sino a la fiebre, como si fuera esta última un ser sujeto a la voluntad divina al modo de los racionales, al modo de una persona común y silvestre. La fama hizo afluir innumerables dolientes y amigos, parientes, que traían a todos a pedirle a Jesús la limosna de la curación. Y Jesús no despacha a nadie insatisfecho. Por el contrario, dice que curó a muchos, mejor dicho, curó a todos. No haciendo oraciones colectivas, no imponiendo las manos a cada uno, simplemente los tocaría con naturalidad, sin gestos aparatosos, como acariciando a una persona. Jesús sencillamente tenía poder, y el poder a veces se le escapaba, como el caso de la hemorroísa que veremos en otra oportunidad. Y otro tanto hacía con los demonios, los cuales no se iban sin aclamarlo Hijo de Dios, no en tono festivo de alabanza, sino con la ilusión de que Jesús rompiera el silencio y revelara el secreto que se envolvía ante ellos. Lucas dice que ellos sabían que era el Cristo. La lógica de los hechos los obligaba a reconocer el mesianismo de Jesús, pero la filiación divina era otra cosa. Y esto solo lo sospechan y querían certificarlo, pero Jesús no dialoga con el demonio, sino con sus consecuencias. El comienzo de la vida itinerante y de predicador, en cambio, no modifica los hábitos de Jesús, en particular su vida interior de oración. Por eso añade al final de este capítulo que al amanecer salió y se fue a un lugar solitario, al desierto. Jesús sentía la necesidad de tener estos momentos intensos en que se entregaba a la plegaria, a la oración, al diálogo con su Padre. No oraba en cuanto Dios, sino como hombre. Como Dios, su voluntad, obraba directamente lo que quería,
Pero el contacto con la miseria humana, cualquiera fuera esta, llenaba indudablemente el corazón de Jesús de compasión y lo empujaba a presentar todas estas cosas, todas estas penas, las necesidades a su Padre. Pero no sería solo de los hombres que hablaba con su Padre, y lo empujaría a la necesidad de expandirse a sí mismo como el único que entendía plenamente esta relación. La gente que se había beneficiado con los prodigios, al ver que el Señor no estaba, sale a buscarlo. Y al encontrarlo rezando, hacen lo posible para que se quede con ellos. Y frente a ello, Jesús afirma su misión de anunciar la buena noticia del reino de Dios a todos. Porque nuestro Señor tenía conciencia de tener una misión para cumplir. Él tiene conciencia de que debe anunciar el advenimiento del reino. Y Jesús no discrimina a nadie. No predica un reino para unos, para ricos, para exclusivos, en donde los demás no tengan lugar. No es para los judíos exclusivamente, es para todos. Todo hombre en toda dimensión debe entrar en él. Y este reino de Dios no es algo puramente interior, es una realidad espiritual, pero que tiene un aspecto exterior y visible que podemos comprenderlo bajo imágenes concretas como la del rebaño, la ciudad, el árbol colmado de pájaros, la viña, una fiesta de bodas. Este reino de Dios no se identifica restrictivamente con la Iglesia en su realidad visible y social, aunque tiene un vínculo especial con ella. Ella es el germen, el signo, el instrumento del reino de Dios. Este reino es el que vino a predicar Jesús y lo va haciendo yendo de sinagoga en sinagoga. Será hasta la próxima.